Apreciada familia, muy buenos días a cada uno de ustedes. El Señor les bendiga. Bienvenidos a este espacio de conexión con Dios. En esta mañana estaremos estudiando una pequeña porción de la palabra que se centra en el libro de Mateo. Para ello, antes de iniciar, quiero invitarles a que podamos tener un momento de oración. Oremos. Padre bueno, te damos gracias por tus bendiciones, gracias por un nuevo día que nos das. Gracias, Señor, porque tu misericordia y tus promesas se renuevan cada día con nosotros. Queremos pedirte que por favor nos enseñes de tu palabra, que podamos ser capacitados en ella y fortalecidos. Acompáñanos, Señor, y sobre todo, enséñanos a hacer tu voluntad. Enséñanos a vivir una vida junto a ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, queridos hermanos, un feliz día para todos. El Señor les bendiga grandemente. En esta oportunidad estaremos estudiando el libro de Mateo, el capítulo 6. El capítulo 6, de manera específica, el versículo 10 nos dice lo siguiente: Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Antes de hablar detalladamente de este versículo, para tener un contexto, vemos que en el capítulo 6, desde el versículo 5 hasta el versículo 14, Jesús nos está enseñando acerca de la oración. Nos está dando los principios de cómo debemos orar. Anteriormente dice en el versículo 5 y 7, dice también muchas veces que a veces no sabemos orar. Entonces, Él nos enseña que para orar no debemos utilizar algún tipo de repetición, sino que la oración tiene que ser algo natural, tiene que ser un proceso en el cual tú y yo podemos hablar con Dios. En este proceso, Jesús nos da algunos pilares o algunos principios para orar de manera adecuada. Empieza el versículo 9 diciendo lo siguiente: Vosotros pues oraréis así. Queridos hermanos, no quiere decir que siempre que vayamos a orar tengamos que decir el Padre Nuestro, como quizás muchas personas lo hacen, y en la idea del Padre Nuestro no sea que la idea del Padre Nuestro no es que sea una repetición, sino que el Padre Nuestro nos deja los principios que necesitamos entender al momento de orar. De tal manera, en esta oportunidad vamos a hacer un ejemplo. Dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. El primer principio que Jesús nos enseña es que Dios es nuestro Padre. Cuando tú y yo oramos, cuando nos acercamos a Dios en la oración, cuando estamos en la intimidad en nuestro cuarto y nos acercamos ante Dios, lo primero que tenemos que tener claro es que Él quiere ser nuestro Padre. Él es nuestro Padre. Entonces, por ende, nosotros somos sus hijos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú oras y te acercas a Dios, puedes acercarte con la sencillez, con la seguridad, con la tranquilidad con la que un hijo se acerca a su padre. No importa lo que esté pasando en tu vida, no importa lo que estés necesitando, Dios pone atención a ti. Algunas personas dicen: no, es que yo creo que de pronto Dios no me escucha, pero a ti sí te escucha. No, querido, Dios es tu Padre y como tu Padre quiere escucharte. Y Jesús lo que nos está diciendo es que podemos tener la seguridad, la tranquilidad de acercarnos a Él, de pedirle lo que sea que estemos experimentando o lo que estemos necesitando, así como un hijo se acerca a su padre. Dice ahora el siguiente principio: Padre nuestro. Cuando yo oro, tengo que reconocer que aunque Dios es mi padre, también es el padre de mi prójimo, también es el padre de mi amigo, de mi vecino, de mi conocido. Entonces, mi oración tiene que estar en armonía, no solamente con mis necesidades, sino con las necesidades del prójimo. Yo no puedo pedirle a Dios que quizás haga algo malo por algún vecino, por mi prójimo, por mi amigo, porque yo tengo que entender que Dios es Padre, pero no solamente es mi Padre, sino es nuestro Padre. Es Padre también de aquellos que quizás, aunque no me lleve muy bien, aunque quizás tenga dificultades, Dios también es Padre de ellos. Entonces mi oración tiene que estar en armonía también con mi prójimo, con los que son cercanos a mí. Padre nuestro que estás en los cielos. El tercer principio que vemos aquí es que aunque Dios es nuestro Padre, nos podemos acercar a Él con confianza. Recordemos, no solamente es mi Padre, sino es el Padre también de mi hermano, de mi prójimo, de mi vecino, de mi amigo, de mi compañero de trabajo. No podemos olvidar, y aquí viene el tercer principio, que es alguien que está en los cielos. El hecho de saber que
es un Padre que está en el cielo, me ayuda a recordar que Dios es más grande que yo. Dios es santo. Dios merece respeto. Aunque Él es nuestro Padre, nos podemos acercar con esa confianza, no podemos olvidar que es un ser supremo, que es más grande que nosotros y por tal motivo necesitamos reverencia delante de Él. De aquí que viene la segunda parte de este versículo. Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dios es un Dios santo que habita en el cielo y necesita de alguna u otra manera ese respeto. Nosotros necesitamos tratar a Dios con el respeto que Él se merece, porque aunque es nuestro Padre, es un ser supremo. Y ahora el punto que queremos resolver en esta mañana, versículo 10, dice lo siguiente: venga tu reino. Cuando habla acerca de este reino, a veces nos podemos confundir con la naturaleza del mismo. ¿Qué es lo que quiere decir? De manera sencilla, Jesús nos está diciendo que tenemos que aprender a orar cada día por ese reino. La pregunta será, ¿será ese reino en gloria? ¿A qué me refiero con el reino en gloria? ¿Será que Jesús está hablando aquí de que tenemos la necesidad de orar por la segunda venida? Dice la palabra que en algún momento cuando Cristo venga en las nubes de los cielos, Cristo va a establecer un reino, el reino eterno, aquí en la tierra. Pero ¿será que Jesús nos está hablando acerca de ese reino que estamos esperando, del cual habla el libro de Apocalipsis, de ese reino futuro que algún día vendrá? ¿Cuál será la naturaleza de esta palabra que está en el griego? ¿Cuál será la naturaleza de este reino por el cual Jesús nos está diciendo que tenemos que aprender a orar? Querida familia, hay dos tipos de reino. Es el reino de la gracia y luego está el reino de la gloria. Ese reino de la gloria es ese reino ese gobierno que Jesús va a establecer finalmente cuando Él venga. Sin embargo, hoy en día hay un reino, un gobierno que es el reino de la gracia. ¿Qué significa eso? Lo vamos a ver más rápidamente. El libro de Mateo, páginas allí atrás, el capítulo 3, el versículo 2 dice lo siguiente. Bueno, vamos a leer el versículo 1 por tener un poquito más de contexto. El versículo 1 dice lo siguiente: en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Fíjense en ustedes que el libro de Mateo, el capítulo 3, está hablando acerca de un reino, pero no es un reino lejano, no es algo que todavía estén esperando, no es algo que todavía esté en el futuro, es algo que está en el presente. De ahí que Juan estaba diciendo, versículo 2, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra que se utiliza aquí es un continuo presente, no se habla acerca del futuro. ¿Qué significa esto? Juan no dice arrepentidos porque el reino de los cielos se va a acercar, arrepentidos porque el reino de los cielos muy pronto vendrá, arrepentidos porque el reino de los cielos está cada vez más cerca. No, Juan está hablando de manera presente, dice arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Noten ustedes que está hablando, la naturaleza de este reino es una naturaleza presente, no es algo futuro, sino es algo que ya está en medio de ellos. ¿Cómo podemos quizás tener más información acerca de este versículo? Allí en adelante, más adelantico, el capítulo 4, el versículo 17 dice lo siguiente: desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces miren que aquí otra vez se está hablando acerca de la naturaleza de este reino, del reino de los cielos, pero no se está hablando acerca de algo futuro. Jesús no está hablando acerca de algo que vendrá, de algo que pasará más adelante, sino habla acerca de algo que ya está sucediendo. Y el mensaje es arrepentidos, volveos a Dios. Cambiar de dirección. La palabra arrepentimiento significa un cambio de dirección. ¿Qué significa eso? Si yo me estoy yendo lejos de Dios por un camino que quizás no es el que Dios desea para mí, por un camino que no me conviene, la palabra arrepentimiento es hacer un cambio de dirección. Es volver de mis pasos y en vez de ir en una dirección lejana a Dios, volver a una dirección
hacia Dios. Jesús está diciendo, arrepentíos, haced ese cambio de dirección porque el reino de los cielos se ha acercado. Nuevamente el capítulo 4 nos está hablando acerca de un reino que ya está establecido, de algo presente. Así que cuando vamos nosotros al capítulo 6 del libro de Mateo y nos hacemos la pregunta, ¿cuál será la naturaleza de este reino? Porque esta es la oración modelo. Jesús nos dejó esta oración para darnos los principios de los motivos por los cuales o en los cuales debe girar nuestra oración. Uno de ellos, nuevamente lo repetimos, es acerca de ese reino. Versículo 10, venga tu reino. Querida familia, dice las Escrituras que un día Cristo Jesús vendrá en las nubes de los cielos. Pero no va a venir solo, va a venir junto a millares de ángeles. Dice las Escrituras que ya no va a venir como ese cordero que fue crucificado, que fue lastimado, que intercedió por nosotros, sino que ahora va a venir como un rey poderoso. Y como rey poderoso, con el dominio que Dios le ha dado, recordemos que el libro de Apocalipsis dice que a ese cordero, al cordero que se sacrificó, se le fue dado todo el dominio de los cielos. Ese Jesús que vendrá naturalmente como rey, muy pronto regresará a esta tierra para establecer un reino eterno. Sin embargo, cuando Jesús nos habla acerca de la oración modelo, de los principios, las bases por las cuales tú y yo tenemos que aprender, o con las cuales tú y yo tenemos que aprender a orar, Jesús no nos está hablando acerca de ese reino que se va a acercar, de ese reino que pronto va a establecer cuando Él venga. Jesús nos está hablando de un reino presente. Este reino presente es el reino de la gracia. ¿Qué significa eso? Antes de que Jesús venga en las nubes de los cielos y establezca aquí su reino, tú y yo primero tenemos que aprender a dejarnos gobernar por Dios. Querida familia, una de las tareas más difíciles, uno de los desafíos más grandes para el cristiano es dejar que Cristo viva en medio de nosotros y en nosotros. De tal manera dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El trabajo, la necesidad del cristiano. Jesús nos está diciendo que cada día tenemos que orar para que Jesús establezca ese gobierno en nuestras vidas. Cuando Mateo capítulo 3 y capítulo 4 están hablando acerca de la naturaleza de ese reino, no están hablando de un reino futuro, están hablando de un gobierno que estableció Jesús. Cuando Cristo Jesús vino en esta tierra, estableció un gobierno. Nosotros vemos que continuamente Jesús dijo, no hago mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió, la voluntad de mi Padre. Querida familia, en esta mañana Jesús nos está enseñando. Él quiere que tú y yo aprendamos a dejarnos gobernar por Dios. La naturaleza de este reino es dejar que en tus decisiones, que en tu vida, que en tus relaciones, que en tus planes, en tus sueños, en tus anhelos, le pidas a Dios que te enseñe a ser gobernado por Él. Le pidas a Dios que cuando estás pasando por un momento difícil, Él sea el centro de tu vida. El propósito de la oración por la cual Jesús con la cual Jesús nos está enseñando es para que tú y yo aprendamos a hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Parte de nuestras oraciones delante de Dios es pedirle a Él que nos enseñe a ser gobernados, porque naturalmente los seres humanos nos gusta ser independientes, de alguna u otra manera somos autónomos. Pero lo que Dios nos está diciendo, lo que Jesús nos está enseñando, es que tenemos que aprender a pedirle al Padre que nos enseñe a ser su
voluntad. Tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios por encima de nuestra voluntad. Vemos que la siguiente parte del versículo incluso nos da un poco más de información. Venga tu reino, segunda parte del versículo 10. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Jesús nos está diciendo que necesitamos pedirle a Dios que nos enseñe a hacer su voluntad. Así como en el cielo los ángeles hacen la voluntad de Dios, necesitamos pedirle al Señor que aquí en la tierra nos enseñe a hacer su voluntad, que nos enseñe a vivir no como nosotros creemos que es correcto, sino como Él nos ha enseñado que debemos vivir. La parte complementaria de este versículo se halla un poco más adelante. El capítulo 6, más adelante, desde el versículo 25 hasta el versículo 34, nos está hablando acerca de la confianza que tenemos que tener en Dios. Estamos viviendo en un mundo lleno de dificultades, en un mundo complejo, con problemas, con ansiedad, con dificultades diarias, con injusticias. Pero en medio de este mundo tenemos un Padre, y es un Padre que no nos ha dejado solos. Es un Padre que no está inactivo. No es un Padre que esté cruzado de brazos. Es un Padre que trabaja de forma activa en nuestras vidas, que está pendiente a nuestras oraciones, que quiere ayudarnos, que quiere hacer el centro y parte de nuestra vida. Por eso el capítulo 6 nos viene hablando acerca de los cuidados de Dios. A veces nos preocupamos, a veces en este mundo sentimos ansiedad, a veces sentimos preocupación por aquello que no controlamos, sentimos miedo por el futuro, vemos las cosas que están sucediendo, nos preocupamos por la manera en la que vivimos, por las cosas que nos hacen falta. Pero el versículo 33 nos da una salida, nos da una esperanza de cómo tenemos que aprender a vivir. Y dice lo siguiente, el versículo 33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Aquí está hablando la naturaleza de este reino, es la misma naturaleza de la cual viene hablando el capítulo 6, versículo 10 de Mateo. Cuando Jesús nos enseña, buscad primeramente el reino de Dios, es ese gobierno. Querida familia, Dios sabe de qué cosas tienes necesidad. Dios sabe que hay que pagar un arriendo. Dios sabe que hay que quizás pagar la cuota del carro. Dios sabe que quizás tienes un proyecto, que quizás tienes diferentes compromisos económicos. Dios sabe que tú y tu familia necesitan comida. Dios sabe que tú y tu familia necesitan el vestir. Pero Dios nos invita para que antes de preocuparnos por esas cosas, nos preocupemos por aquello que es lo más importante. Hay cosas en nuestra vida que son importantes y hay cosas que son las más importantes. La más importante, el asunto más necesario para el cristiano es aprender a hacer la voluntad de Dios. Por eso el versículo 33 dice, buscad primeramente sobre todas las cosas que tienes que hacer, sobre todas las necesidades que hay en tu vida, sobre todas las cosas que son importantes, en primer lugar, busca el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas os serán añadidas. Querido hermano, como seres humanos, constantemente queremos hacer nuestra voluntad. La Biblia nos registra diferentes casos, diferentes momentos donde hombres de Dios se equivocaron por hacer su voluntad por encima de la voluntad de Dios. En esta mañana, Dios te invita para que confíes en Él. En esta mañana Jesús te quiere enseñar, te quiere decir, hijo, yo tengo el control de tu vida. Yo sé cuáles son tus necesidades. Yo sé que tú tienes que
tienes diferentes compromisos en este mundo. Sé que a veces te preocupas, sé que a veces te afanas, sé que tú deseas que tu familia esté cómoda, tú deseas responder por aquellos a quienes Dios te ha dado. Pero Jesús te quiere decir, hijo, calma. Antes de preocuparte y de afanarte por aquellas cosas, busca primeramente hacer la voluntad de Dios en tu vida. Querida familia, en esta mañana Dios nos enseña que en nuestra oración debemos aprender a pedirle a Dios que nos enseñe a hacer su voluntad en nuestra vida. Parte de nuestra oración debe decir, Señor, enséñanos, haz que venga tu reino. Jesús, cuando vino en esta tierra, estableció el reino, el gobierno de la gracia. Y es la invitación para que todos los seres humanos hagamos de Dios el centro de nuestra vida. Y así como Jesús lo dijo, podamos hacer la voluntad del Padre por encima de nuestra voluntad. Querido hermano, Dios quiere bendecirte. Dios quiere llenarte de alegrías. Dios quiere ser el centro de tu vida. Dios desea caminar a tu lado. Dios no quiere que tú y yo caminemos solos. Dios conoce nuestras necesidades. Él conoce nuestras preocupaciones. Él sabe cuáles son las cosas que nos preocupan. Él sabe cuáles son los compromisos que tenemos en este mundo. Sin embargo, Él quiere enfocar nuestra mente y Él te dice, hijo, antes de buscar todas estas cosas, antes de buscar aquellas cosas que naturalmente necesitas y que te afanan en algunos momentos, busca primero mi reino y mi justicia. Busca primero hacer la voluntad del Padre. Busca primero invitar a Dios en tu vida para que, como el apóstol Pablo, algún día tú y yo podamos decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ese es el deseo de Jesucristo, que tú y yo podamos aprender a vivir una vida centrada en Dios, donde nuestras decisiones, donde nuestra voluntad se sobreponga, donde la voluntad de Dios se sobreponga sobre nuestra voluntad. El deseo de Dios, la invitación de Jesús en esta mañana es decirnos, busca primeramente que en tu vida el centro sea Dios, que se haga la voluntad de Dios por encima de tu voluntad. Busca su justicia y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. Queridos hermanos, que la invitación nuevamente es que podamos dejar que Jesús sea el centro de nuestras vidas y así como el apóstol Pablo podamos decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Que cuando tu vecino te vea, cuando tu amigo de trabajo esté contigo, cuando estés relacionándote con tu empleador o con tus empleados, que las demás personas en tu casa, tu esposa, tus hijos, tu familia, puedan ver en ti alguien diferente, puedan ver que por encima de tu carácter está el carácter de Jesucristo y que Jesucristo vive en ti. Vamos a tener una oración para finalizar. Querido Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra, por tus enseñanzas. Señor, a veces no es sencillo. A veces se nos dificulta dejar de hacer nuestra voluntad para aprender a hacer tu voluntad. Pero en esta mañana queremos pedirte en el nombre de Jesús que nos enseñes que venga tu gobierno a nuestras vidas. Que podamos vivir no de la manera en la que nosotros creemos que es mejor, sino que podamos vivir una vida haciendo tu voluntad. Señor, queremos pedirte que venga tu gobierno a nuestras vidas, que podamos
aprender a hacer tu voluntad en esta tierra, así como en el cielo se hace tu voluntad. Y de igual manera, Señor, queremos buscar primeramente tu reino, ese gobierno en nuestras vidas y tu justicia, y saber que todas las demás cosas vendrán por añadiduras. Por añadidura. Señor, perdónanos porque a veces nos cuesta hacer tu voluntad. Tenemos una naturaleza que se opone a ti, una naturaleza que es desobediente, pero enséñanos a vivir para Cristo Jesús. Que nuestras decisiones, que en la manera en la que nos relacionamos con las demás personas, podamos dejar que Cristo sea el centro de nuestras vidas y así como el apóstol Pablo, poder decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gracias, Padre bueno, acompáñanos y dirígenos en este día, te lo pedimos en Jesús. Amén y amén. Querido hermano, que el Señor te bendiga, que hoy puedas aprender y decirle al Señor, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Un abrazo y muchísimas bendiciones.